Bien, vamos a estudiar por consiguiente el mandamiento 24, 24 y 25. Si alguna vez pensaste que solamente eran 10, ¿qué crees? Estás equivocado. Vamos a ver por qué. Acuérdate que llevamos una redacción de que planteó en un origen Ramban, que es Maimónides, y él en en el mandamiento 24, bueno, para él es el 26, dice, no creer en otra divinidad que no sea el Todopoderoso. Vamos a ver a qué nos referimos. En la secuencia que llevamos de los temas que ya hemos eh, grabados, que están en Videoteca ID, ya vamos aquí. Entonces, el anterior fue el 25 para Ramban, pero ahí no le pusimos solamente unas líneas medias porque pensamos que no es mandamiento, ya que parece más una presentación que mandamiento. Entonces, Éxodo 22. Y Ramán continúa en su secuencia del 26 al 28 y dice no creer en otra divinidad que no sea el Todopoderoso. Éxodo 22 al 6. Entonces aquí hay dos mandamientos. De hecho, en nuestra secuencia sería del 24 y el 25. Bien, la redacción que Maimónides plantea es la siguiente. No creer en otra divinidad que no sea el Todopoderoso. Por consiguiente, el 26 dice no cree en otra divinidad más que Dios. Él así lo plantea. 27, no hacer un ídolo. Y 28, no postrarse ante un ídolo. Entonces, como el espacio es pequeño, lo vamos a recorrer hacia acá y vamos a ver que va a haber una correspondencia con lo que venimos analizando, que en todo caso sería para la secuencia que llevamos el 24, Éxodo 23, no tener otros dioses más que a Dios. Y el 25 es Éxodo 20 del 4 al 6, que es el otro mandamiento, no participar en la hechura ni adoración de ídolos o ídolo. En síntesis es lo que miramos. Correcto, entonces recorremos más para poder explicar esto y tenemos lo siguiente. Esto arrojaría en todo caso que el 24 tendría una correspondencia con lo que es ahora, entrando al decálogo, al mandamiento 1 de esta lista de 10 mandamientos y correspondencia del 25 con el mandamiento 2 del decálogo, ¿correcto? Bien, entonces el 1, como ya lo mencionamos, va a tener eh, va a estar ubicándose en Éxodo 23, cuando en la Reina Valeria dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En esta otra versión nos llamó la atención porque dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Esta otra, otros dioses delante de mí, otros dios aparte de mí y otros dioses además de mí. Es interesante esto porque en todo momento el texto bíblico siempre va a hablar de un monoteísmo. Hay algún disparate por ahí que dicen algunos que dioses ajenos, entonces dice tenemos dioses propios, incluyendo ahí, según esta idea disparatada, que los ángeles pueden ser dioses propios. No, no, no. Eso es disparate. Entonces vamos a llegar a ideas correctas. Y en estas ideas correctas que estamos mencionando a través de estas versiones, está diciendo claramente que además de Dios no va a haber otro más. Eso debe de quedar muy clarito. Entonces, mandamiento 1 del Decálogo, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2, que es un mandamiento largo, que es esta parte 24, 5 y 6. Son tres versículos en los que se fraccionó este contenido. Y decimos, se fraccionó porque te acordarás que originalmente todo el texto bíblico no tenía eh,
fracciones a los que llamamos nosotros versículos. Estaba en prosa todo exactamente. Por alguna razón el mandamiento 1 y 2 están enfocados para rechazar o no permitir la idolatría, exactamente. ¿Por qué dos de 10 están enfocados a la idolatría? Seguramente porque el ser humano es inseguro y busca cosas en que apoyarse. De acuerdo con lo que uno va viendo, las vivencias, el- los jóvenes, los adolescentes, como que creen que lo pueden todo. Van llegando a la madurez y, no hombre, vuelan los muchachos. Pero en la medida en que van pasando los años, el hombre se va volviendo inseguro, va mirando los achaques, las enfermedades y se torna inseguro. Pero en esa inseguridad tratan de buscar cosas. Desgraciadamente van buscando a alguien en quien confiar su vida y desgraciadamente caen en la idolatría. Tristemente así es. Entonces vamos a ver aquí. Y es muy importante esto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Por qué lo mencionamos esto? Porque en este primer momento vamos a ver que el término Dios, en el término Dios encontramos que tiene una correspondencia o más bien se deriva en Elohim. Elohim va a significar lo que es Dios. Entonces tenemos aquí, deletreamos lo que es Elohim, que es un pentagramatón, y la palabra Elohim, que deriva en Dios, o el Todopoderoso en todo caso, ¿sí? No solamente Elohim es para asignar al Todopoderoso, sino, o al Eterno, como le podamos llamar, sino que, ¿qué crees? También se utiliza para designar a esos dioses ajenos que son simplemente ídolos, ¿sí? Entonces, Elohim no creas que solamente es para Dios o para el Eterno, para el Señor, no, también se está usando para los ídolos. En Éxodo 23:32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Dioses es Elohim. Deuteronomio 6:14, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos. Aquí también se emplea esta palabra que es Elohim, pero ve, entonces aquí no es el Eterno, son ídolos a lo que se está refiriendo. También nos encontramos que Elohim también se utiliza para personas. Veas el Salmo 82:1 y nos dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Remarcamos aquí, encerramos en un ovalito, dioses dos veces, lo buscamos y ¿qué crees? También es Elohim, ¿sí? Entonces, hay aquí personas que piensan que Dios tiene constantes reuniones juntas con todos los dioses de la tierra que pueden ser griegos, romanos, X o Y, pero no, 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 no. Siempre la premisa fundamental de las Sagradas Escrituras es un monoteísmo, solamente un Dios, no hay más, no hay más. Y en este mismo Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Y también aquí se utiliza Elohim. Y para que quede más clarito a qué se está refiriendo, pues el Salmo 82:7 ya abre el espectro de a qué se refiere. Pero como hombres moriréis. Se está refiriendo a hombres, a personas. ¿Quiénes son? Son los jueces. A los jueces se les llamaba también Elohim. Bien, dice el 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, se está hablando de lo que es la idolatría y el concepto de idolatría es que el acto de adoración de un objeto o sujeto que sustituye a Dios, cualquier cosa que digas, esto es mi Dios y no solamente pueden ser cosas inanimadas,
sino pueden ser de la naturaleza como los panteístas, pero ¿qué crees que no? No, no va por ahí. Es idolatría también. El sujeto puede ser una persona, como en el caso de la costumbre primitiva de adoración al líder de los pueblos, como el faraón o el César eran considerados como dioses, ¿no? Hombre, intocable las personas estas. El objeto puede ser un animal o un astro, como el sol o la luna, o un lugar especial, como una roca o un árbol frondoso, o una obra de mano de hombre, como las estatuas y pinturas. Entonces, el común denominador de todo esto es que a esas cosas que se les podría atribuir como propiedades divinas, se les nombraba o se les sigue nombrando como dioses o diosas, pero todo ello es idolatría. Pero también puede ser idolatría, más bien es idolatría, todo aquello que digas, no, es que esto es la misma imagen de Dios, ¿qué crees que no? Al Eterno nada lo puede eh, representar, porque el Eterno es invisible, representa algo invisible, ¿se puede? ¿Verdad que no? Exactamente. E incluso pervertir la adoración a Dios con cosas o costumbres no ordenadas por Él. Es decir, cuando estás haciendo algo porque supuestamente estás guardando un mandamiento, pero no es lo que se te mandó, también es idolatría. Se le llama rebelión. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que cuando Israel sale de Egipto, ellos, entre comillas, salen liberados de idolatría. ¿Por qué decimos que entre comillas? Porque acuérdate que en el transcurso en el desierto, daban muchos, cosas que ellos hicieron donde insistían en estar apegados a la idolatría que tenían en Egipto. Entonces Moisés les advierte que no debían de confeccionar entonces nada, porque ya iban a llegar al monte, el monte Sinaí, y ahí en ese lugar dice, pues no vas a ver nada, por lo tanto no vas a confeccionar o fabricar nada que tenga figura alguna, ya sea de hombre o de mujer, de varón o hembra, o de animal, o de pez alguno, y cuando les están dando los mandamientos, dice Deuteronomio que nada de esto se veía, para que no se vieran ellos confundidos, que viendo el sol o la luna o las estrellas, o el ejército del cielo, todo eso que se ve en el cielo, que son las estrellas, la luna, los astros, un cometa que haya pasado por ahí, dice, no, 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 nada de eso va a representar a Dios, ni te inclines a ellos, de Deuteronomio 4:16 al 19. Se comenta que fue un día especial donde se privó de que ellos vieran cualquier cosa de esta para confundir el momento. Entonces, dice aquí, y son muchos textos, de hecho, que nos habla la palabra del Eterno, donde dice que no tenemos que ver nada con la idolatría de metalurgia, de metal fundido, ni escultura de estatua, ni pondréis tierra pintada para inclinarnos a ella. Los ídolos podrían ser incluso también de madera, de palo, ¿sí? O de piedra, Deuteronomio 29:17, o de metal, Salmo 115:4 lo menciona, pero también podrían ser obra de algún pintor en la pared como Ezequiel 8:10. Entonces, ¿cuántas cosas, de qué tantas formas puede fabricarse un ídolo? Yo creo que pueden ser ideas infinitas. Lo único que sí que nos queda claro es que la adoración es solamente a un Dios. Y nos encontramos aquí con esta palabra de adoración que es sakak o sachak. Y dice aquí que significa en todo caso esta palabra, deriva en bajar, adorar, dar culto, homenajear a la realeza de Dios, deprimir, arrodillarse o postrarse. Entonces aquí esta parte es también muy sobresaliente porque nos hace reflexionar algo, ¿eh? Sí, porque de acuerdo con esto que también es reverencia, dice Esther 3:2 que había un hombre, solamente este hombre,
Mardoqueo, que ni se arrodillaba ni se humillaba, lo cual nos da a entender que todos los demás sí lo hacían, es decir, todos los demás judíos, por miedo, lo que tú gustes y mandes, sí le daban reverencia a Amán, pero Mardoqueo no, ¿sí? Un caso muy excepcional que hay que imitar porque él sí tenía bien identificado quién es Dios y a quién se le debe dar esa pleistesía. Entonces, tenemos aquí esto, ¿por qué no debemos dar homenaje a nada más que a Dios? Porque aquí hay esta palabrita que se llama Elil. Esta palabrita Elil, que fíjate, es un tetragramatón Elí, Elil. No confundir con Elí, que fue el antecesor de Samuel. Elil significa vano, inútil, bueno para nada, ídolo, es lo que significa Elil. Es una simple imagen. Entonces Elil dice aquí, primero de Crónicas 16:26, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Vemos aquí, porque todos los dioses, está como Elohim, y cuando dice los ídolos de los pueblos son Elil, son buenos para nada, no sirven para nada. Entonces, el que da la vida es el Eterno, por supuesto, Él es el que hay que darle gloria y honor. Entonces, esto va muy de la mano con este tema, porque Maimónides, él menciona en sus comentarios que misionero es un propagador de idolatría, es alguien que anda difundiendo idolatría, y vas a ver por qué. Deuteronomio 13:2 dice, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Aquí, en los comentarios de Maimónides, él dice que el que anda haciendo todo esto es un misionero. Fíjate, es interesante. Es interesante, me llamó mucho la atención. Igual en este texto de 13:6, cuando dice vamos en secreto y sirvamos a dioses ajenos, Maimónides dice que el que hace este trabajo es un misionero. Fíjate nada más. 13:13 de Deuteronomio también, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Y él insiste que son misioneros los que hacen esto. ¿Quiénes son los misioneros? Estos son los misioneros. ¿Sí? Para Maimónides, ellos son los propagadores de idolatría. Entonces dice aquí muy claramente, si tú le buscas y le rebuscas, ¿qué crees? Misionero no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Solamente hay 4 textos de la Reina Valera que habla de misión, pero son traducciones que él da a ese modo, pero no es así. Tratando de justificar el término misión, hilándolo con las Sagradas Escrituras, o en este caso misionero, eh, tú le buscas y dicen que esto se empezó a usar en el 1590 con los jesuitas, con ellos que iban y propagaban supuestamente evangelización. Quedó de manifiesto aquí en México que esa evangelización era explotación, porque no vinieron a evangelizar, sino a destruir. Y dice aquí, concretamente entre los años 1581 y 1592 salieron de Lisboa 54 jesuitas, y dicen ellos salieron a la India y hicieron un gran trabajo. Y sí, como no. Dice, la palabra se popularizó a partir de la traducción latina del pasaje bíblico en el que Cristo envía a sus discípulos. Ve, aquí se trata de unir el término misión o misionero con el trabajo de los discípulos. ¿Sí te das cuenta? Si bien es cierto, aquí se dice que es hasta esa época, hasta el 1590, Maimónides, que es del 1200, él ya veía el trabajo de ellos, y por eso él así lo define. Vamos a entrar a este otro aspecto muy importante, que también va de la mano con esto. ¿Por qué?
porque te acordarás que Casiodoro de Reina tiene un perfil inicial católico y de alguna manera él manifiesta algunas cosas de las que él tiene bien arraigadas. Y vamos a ver por qué lo mencionamos. Dice en esta versión Oseas 3:4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin, vamos a fraccionarlo para que quede un poquito más claro este texto, se van a quedar sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin estatua y sin efod y sin terafín. ¿Qué notamos aquí? Que se está hablando de estatua y se está hablando de terafín. ¿Qué son? ¿Son ídolos? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a andar en este tema precisamente, aprovechando el viaje. Y dice así, que terafín, fíjate, terafín, que es una palabra pentagramatón, 5 consonantes, significa ídolo, ídolo doméstico, ídolo familiar. De hecho, si tú buscas, o sea, 3, 4 en otras versiones, dice al final que puede ser cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son? Pues son ídolos grandotes. Entonces, algunos dicen que terafín tal vez provenga de tarpí, que puede ser espíritu o demonio. Dice primero de Samuel 19:16, eh, para sustentarlo lo primero de que son estatuas. Dice que cuando manda Saúl a buscar a David, su esposa lo oculta, hace que él se vaya y echa una estatua, como dice aquí, una estatua en la cama y piensan que es David. ¿Por qué? Porque tenían el tamaño de una persona exactamente. Entonces usa aquí el término terafín. Bien, entonces, sin embargo, otra afirmación más sólida es que terafín debe de derivar de esta otra que hebrea que es Rafa. Y esta palabra Rafa dicen que posiblemente derive de esto. Pero Rafa significa remendar, curación, médico, curar, arreglar. Si te das cuenta, terafín vimos que significa ídolo o bien ídolo familiar o doméstico, pero Rafa no significa eso. Entonces, ¿será que terafín, la parte final, sea de Rafa? Entonces, de ahí que se mencione varios textos que hablan de este término Rafa, que seguramente fue lo que se malinterpretó Rafa por esto, porque entonces dice aquí, 20:17 del Génesis, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Aquí, fíjate, sanó se usa Rafa, exactamente. Vamos a ver otros textos donde también se aplica Rafa. En este otro se menciona. Y vamos a la parte final. Y dice, yo soy el Señor, tu sanador. También es Rafa. Aquí en este otro, dice, yo hago morir, yo hiero y yo sano, Deuteronomio 32, 39, también es Rafa. Entonces, algunos expertos en esto dicen que seguramente lo de terafín se confundió porque pues las letras contenidas en terafín pues son letras también que están en Rafa. Entonces volvemos a reescribir aquí en la Reina Valera y se menciona aquí sin estatua y sin efod y sin terafines en esta otra, fíjate, las demás versiones se fueron con la finta, eso es lo interesante. Dicen ídolos familiares al final y aquí ni ídolos.
Pero aquí que es la Septuaginta, que es la primera traducción de la Torá, deja muy claro que le jugaron al teléfono descompuesto, todo parece. Entonces aquí ya en la traducción correspondiente dice, porque los hijos de Israel permanecerán, mucha atención, muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin altar, sin sacerdocio y sin manifestaciones. Si te das cuenta que no aparece, vamos a ponerlo de vuelta aquí, y es que estas otras versiones pues no cumplieron, ¿eh? No cumplieron. Entonces, dice aquí, porque los hijos de Israel permanecerán muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin altar, sin sacerdocio y sin manifestaciones. Ya no aparece aquí ídolo, porque ahí pusieron altar, ahí es altar, debe de ser altar, donde se ofrecen, tiene que haber una aleación, fíjate, antes de altar dice sacrificio. ¿Dónde se ofrece el sacrificio? Pues en el altar, exactamente. Y aparece manifestaciones en lugar de terafines, pero estamos con Rafa, ¿no? Vamos a ver por qué podría ser la confusión. De acuerdo con este texto de Oseas 3:4, tomado de la Septuaginta en inglés, ya con su respectiva traducción, nos damos cuenta que este término de Rafa lo encontramos en varias citas y se refiere a una, en este caso, a una salud física, ¿sí? Dice, yo sanaré su tierra. Quizás la tierra está estéril y dice, pues voy a hacer que produzca. Aquí en esta otra, quien hace la llaga y la venda, él hiere y sus manos la curan. Entonces aquí es una salud corporal, exactamente, que es Rafa. Pero nos vamos a dar cuenta de algunos detalles más para llegar a una conclusión importante. En esta nueva versión internacional dice, yo dije, Señor, he pecado contra ti, pero por favor ten compasión de mí. Y aquí menciona, alíviame, alíviame. En las otras versiones dice, sáname. Pero si te das cuenta aquí, esta salud no es física, sino más bien es de tipo moral, ¿no? Me siento mal y él pide ora a Dios para que lo conforte. Aquí dice, el que sana a los quebrantados de corazón, ¿a qué se refiere? También se utiliza Rafa, pero no es una salud física, si te das cuenta, sino es estado de ánimo. Entonces aquí, por lo tanto, coincide la traducción que Israel se quedará sin sanador, ya que serían desterrados. O sea, cuando dice ahí que se quedarían sin todos los demás elementos que se mencionaron, es porque ya no iban a estar en su casa, ya no iban a estar en su tierra, y por supuesto iban a ser privados de todo lo demás. Y decir que entonces se quedarían sin estatua y sin terafín, pues definitivamente es un error de traducción, ya que de hecho por la idolatría el Eterno los reprende. Ese es uno de los motivos más importantes por los cuales se les hace el señalamiento y el Eterno los reprende, ¿sí? Entonces, el mismo apóstol Pablo, él lo menciona, ¿sí? Que ellos iban a adolecer de muchas cosas, y esas cosas él les llama así, tomado del Tanaj, dice, sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiale siempre el espinazo. Entonces, cuando dice sus ojos sean oscurecidos, es que no iban a tener una salud, salud pero no la física, sino una muy importante que es la espiritual exactamente. Entonces, el texto más bien se va a referir a que el pueblo de Israel, que iba a perder, pues ese acercamiento con Dios a través de profetas, a través de personas importantes, a partir de los sacerdotes. Entonces, por eso estamos pensando aquí que más bien se refiere a que Dios les quitó la sanidad espiritual. Entonces, esperamos que quede un poquito más claro esto, porque no puede haber incoherencias en los textos como que te quito esto y esto, pero también te quito por lo que te estoy castigando. Eso no es lógico, ¿sí? Entonces, te compartimos finalmente ya nuestros logos.
Comunícate si gustas con nosotros para integrarte a nuestro grupo de estudio profundo de las Sagradas Escrituras en Videoteca IDI. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.